Para mí, la alternativa que a mí me parece mejor que las otras dos sería reconocer que la inteligencia vegetal, la inteligencia humana, la inteligencia de los hongos son varios modos y aspectos de lo que es la inteligencia, el concepto y lo mismo con lenguaje, comunicación y otros procesos más bien cognitivos o psíquicos, y que cada uno tiene su acceso a lo que es el lenguaje dentro del campo de la diferencia que constituye a nosotros como seres vivos, porque no somos el mismo ser. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este espacio para pensar la vida en las ruinas del capitalismo, como dice la antropóloga y pensadora Nat Singh. Yo soy Mónica. Y yo soy Francisco. Francisco, ¿cómo estás en este número 10? Pues ya estoy feliz, estoy triste también, porque ya digo el anuncio, ¿no? Ya dilo. Pero el anuncio es que pues este es nuestro último episodio de esta temporada, que esperemos que sea la primera, obviamente. Es el último episodio y este episodio va a ser un poco diferente a todos los que hemos hecho. Queremos que sea un episodio más relajado, más de despedida. Un recuento. Un recuento, un recuerdo también, ¿no? Un subrayado de subrayados, podríamos decir también, ¿no? Sí, ¿no? La nota sobre la nota. Y bueno, va a ser un poco diferente en el sentido de que ahora no vamos a hablar de un libro, sino que vamos a hacer más bien como que una charla sobre los libros que hemos hablado, o más bien sobre los episodios que hemos hecho. Y luego, más adelante, les vamos a comentar algunas lecturas futuras que pensamos hacer y que probablemente, tal vez comentemos en la segunda temporada. De alguna manera podría ser la pregunta que sustituye al que estás leyendo, ¿qué quisieras leer, Francisco? Exacto, que quisiera leer, ¿no? Porque, bueno, la lectura como la vida es una aventura, a veces se pueden hacer a tiempo, a veces se hacen y no se terminan por distintas razones, porque no te gustó el libro. Yo por lo regular sí intento terminar los libros aunque no me estén gustando. Son muy pocos los que digo yo así como que, no, esto ya, o sea, esto ya a la basura. ¿Tú, Mónica? Pues yo soy una lectora indisciplinada, pero creo que más bien eso responde a un exceso y un entusiasmo, y yo me defino también como una especie de Doña Juana de los libros, ¿no? Me encanta el que no tengo, lo quiero, le doy la vuelta, lo reviso, si voy a una librería o si lo voy a comprar, si lo voy a pedir o si lo descargo, yo qué sé, le doy 1000 vueltas y ya al final lo tengo, lo empiezo con mucho entusiasmo, pero me dejo seducir por otro muy pronto, lo confieso. O sea que tienes una pila de libros, ¿eh? Tengo una pila de libros, pero es verdad que ya estoy empezando a disciplinarme como más seriamente, y en este sentido me ha funcionado muy bien todo este trabajo en conjunto que hemos hecho, y bueno, también que ahorita estoy en un momento en el que estoy escribiendo 2 proyectos propios que me hacen, digamos, investigar y revisar a fondo ciertas lecturas que, como siempre pasa, las tenía ahí pendientes, apiladas, como para ver qué día iba a poder hacerlo, y bueno, pues estoy un poco poniéndome al día con eso, ¿no? Claro, yo también tengo una pila de libros ahí obscena y grotesca, de libros que quiero leer, pero no sé cuándo lo voy a hacer. Pero lo que hago yo, fíjate, yo tengo un método muy extraño. Yo pongo en una pila, pongo los libros como que debo leer, ya sea por investigación o para mis clases, ¿no? Y luego en otra pila tengo como que los libros de ocio o de placer, ¿no? Entonces lo que yo hago es que agarro
uno de una pila, lo termino y luego tomo de otra pila para tomar un descanso y así me voy. ¿No? Yo te recomiendo eso. Es una buena metodología, sí, sí. De hecho, un poco creo que la hago también, fíjate. O sea, ahora estoy procurando como tener siempre, bueno, un libro de investigación, ¿no? Para mis proyectos personales y de repente algo que vamos a llamarlo así en estos términos un poco convencionales, que me nutra, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Pues a algún tipo de trabajo o de texto que tenga un juego con el lenguaje, una experimentación. Entonces, de repente, por ejemplo, estoy revisando continuamente a Anne Carson, ¿no? Ahora tengo un proyecto que me va a llevar a leer de principio a fin a Rachel Carson, ¿no? Que no tiene nada que ver con Anne Carson, ni como familia, ni como nada, pero estoy como preparando unos materiales sobre Rachel Carson. Y ese es un tipo de trabajo que dices, no, bueno, pues está muy bien, ¿no? Echarte toda la obra completa de Carson, pues está increíble. Sí, sí, no, aparte que Carson pues, es una figura súper importante en la conservación y en el ambientalismo en Estados Unidos y mundialmente, ¿no? O sea, se dice que escribió el libro más importante de ambientalismo en el siglo XX, que desató pues todos movimientos sociales y además inspiró a políticos a pasar leyes, ¿no? A pasar leyes ambientales, ¿no? Pues sí, ese texto, el que mencionas, es Primavera Silenciosa, un libro que, si mal no recuerdo, fue publicado en el 62, o no recuerdo si es 60 o 62, a los 2 años ella muere de cáncer. Ese es como un precio alto que tuvo que pagar Rachel Carson, porque también tuvo una campaña de desprestigio muy fuerte que yo creo que también se le reflejó un poco en su salud, o mucho en su salud, porque bueno, ella se metió ahora sí que con Sansón a las patadas, como dice el dicho popular, ¿no? Se fue contra todos los fabricantes de pesticidas, contra Bayer y todos estos monstruos, y cambió paradigmas, ¿no? Como bien decías. Cambió paradigmas, cambió leyes y pues es un libro que hay que leer porque hay mucho que aprender de él, ¿no? Además está escrito en un estilo muy hermoso, porque ella escribía muy bien. Sí, hay que recordar que era poeta. Sí, que ella estuvo como en algún momento dudando si estudiaba letras o si se iba a biología. Al final se inclinó por biología, pero nunca dejó ese otro trabajo como de, digamos, esta artesana del lenguaje, por decirlo de una forma un poco convencional, ¿no? Con esta metáfora. Sí, es verdad, es verdad. Mónica, pues ya aquí parece el programa especial de Carson, que estaría bueno, ¿eh? Hacerle uno. Vamos pensando en algo, ¿no? Porque es importante la primavera silenciosa. Por ahí de abril, mayo, creo que es cuando se cumple un aniversario con ella. Entonces, o en el Día Mundial del Medio Ambiente, algo así podemos. Sí, claro, motivos, ajá, motivos y fechas sobran, ¿no? Pero bueno, Mónica, pues, ¿qué te parece si a modo de cerrar esta temporada, pues hablamos un poquito sobre la experiencia que nos ha dejado este podcast? Porque en mi caso fue el primero, yo sé que tú te has inmiscuido en otros proyectos auditivos, eh, sobre la experiencia que nos dejó, sobre los temas, ¿no? que tratamos aquí. Y me gustaría empezar esa conversación diciendo que los temas, podría pensarse que los pensamos demasiado, pero en realidad fue muy espontáneo toda la planeación de los temas, ¿verdad? Sí, y que hay algo como muy misterioso y muy mágico, es como primero pensamos en las personas, ¿no? A quiénes podemos invitar, quiénes pueden venir a conversar con nosotros. Y de ahí, de esa conversación, de la forma en como yo te cuento de alguien o tú me cuentas de alguien, surge el tema. Exacto, exacto. O sea, fue una conversación sobre conversación sobre conversación sobre conversación y no hubo, digamos, como que una agenda, sino que simplemente fueron surgiendo las personas, pero sobre todo, ¿verdad, Mónica? El trabajo de esas personas y por qué es relevante su trabajo y lo que tienen que decir, lo que tienen que aportar a la conversación. Y creo que esa es, digamos, como que una de las cosas que me llevo
de esta temporada. O sea que fue, digamos, como que un proyecto, un viaje de aprendizaje. O sea, aprendí bastante de las personas que nos acompañaron aquí. A muchos no los conocía, a otros sí, pero, o sea, los invitados, invitadas, ¿verdad? Lo más especial fue que hayan venido a compartir su conocimiento, lo que saben, digamos, lo que les entusiasma y hasta lo que les preocupa, porque, ¿verdad? O sea, fue una experiencia muy enriquecedora en ese sentido. Y aprendí precisamente, Mónica, que nos hace mucha falta conversar, o sea, hablar de temas en común y debatir menos, ¿no? O sea, vivimos como rodeados de debates, muchos de ellos estúpidos, y no, y no de plataformas de convergencia, o sea, de discutir necesidades básicas, de correspondencia, ¿no? De responsabilidad. O sea, recuerdo mucho ese libro que citamos en uno de los episodios de Recuperar el Cariño, de Eduardo Grillo y Grimaldo Rengifo, ahora sí me acuerdo de los nombres, que dicen algo muy lindo en ese libro de Recuperar el Cariño, ¿no? Que dice, conversar es sintonizarse, conversar es latir al mismo tiempo, es lograr la empatía mutua. Así es, ¿no? Y también la conversación como sanación, que la ponen por ahí, ¿no? Y alrededor de, bueno, en ese espacio es alrededor de las plantas y alrededor de una en específico, que es la ayahuasca, pero eso es interesante también, ¿no? Como pensarnos no solamente como esta sociedad occidental de cierta tendencia progresista o basada en ideas académicas de un cierto tipo de pensamiento comprobable, objetivo, ¿no? Sino también todo este otro sistema de conocimiento que nos procura y nos propone otras maneras, incluso de dolernos juntos, ¿no? Y aquí parece que estaría citando un poco a Cristina Rivera Garza con ese libro que hizo de Condolernos, ¿no? Pues algo hay, ¿no? Algo hay también en esto que decimos al principio de cada episodio, ¿no? Lo del el planeta herido, este término de Anat Singh y Donna Haraway, que después retoma Donna Haraway. Pues ahí está la conversación, ¿no, Francisco? Para hacernos estas preguntas, para profundizar en nuestras, pues sí, hablar de nuestras preocupaciones y también hablar de nuestras esperanzas, ¿no? Y bueno, pues ahí siempre tendremos como... O sea, lo importante creo es notar y descubrir que narrativas hay muchas más de las que a veces los diarios o, bueno, los periódicos o los medios informativos nos ponen al alcance de la mano. Los medios te ponen escándalo, te ponen noticias abrumadoras, te ponen, y bueno, las hay y lo son, pero también los relatos de esperanza, los relatos de lucha, los relatos de propuesta, los relatos de preocupación, los relatos de estudio de profundidad, de atajos, yo qué sé, de estrategias, no están tan a la mano. Sí, es verdad, ¿no? Y bueno, yo espero que el espacio, este podcast, haya servido precisamente para eso, ¿no? Para abrir canales, tender lazos, ¿no? De solidaridad, una palabra que me gusta mucho y que desgraciadamente ya no está mucho en uso, sobre todo porque México tiene muy mala fama por un presidente. Al menos tiene una campaña nefasta ¿no? De un programa que tomó esa palabra que en efecto es muy bonita y que nos la dejó ahí encapsulada durante años. Sí, claro. Oye, Mónica, pues bueno, en ese sentido, pues les agradecemos bastante a nuestros escuchas y me gustaría, Mónica, ahora pues mandarles saludos a las personas que nos han escuchado. Hemos tenido muchos comentarios, ¿no? De personas que nos han dicho que les gusta, que nos escuchan. Estaremos siempre agradecidos por eso, por su acompañamiento, también por formar parte de esta conversación y ojalá que sigan con nosotros cuando regresemos y a ver si no sé cómo, voy a empezar a hacer promesas, las promesas que luego vamos a ver si se pueden cumplir, pero tener una retroalimentación quizá, ¿no? A ver si logramos crear A ver si nos aventamos un en vivo, ¿no? Te voy a contar de dónde nos escuchan, Mónica. Me escribí aquí sobre las estadísticas y los dos países donde tenemos más escuchas son obviamente, bueno, México porque somos mexicanos, tú y yo.
es el país donde más tenemos público, principalmente de las ciudades, fíjate, de la Ciudad de México, en primer lugar, del estado de Jalisco, Guadalajara. Ajá, es la segunda ciudad donde más nos escuchan. Después sigue Chihuahua. Mira, sí, mi ciudad, hola Jalisco, Guadalajara, y tu ciudad, o sea, sí tenemos nuestras amistades. Sí, exacto, ¿no? Y el tercer estado donde más nos escuchan me sorprende porque es Baja California. Y luego sigue Veracruz, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, son los estados donde más nos escuchan. Y bueno, pues mil gracias. Les mandamos un saludo hasta allá. Invítenos. Invítenos a conversar, a hacer algunas actividades, aunque sea en línea, digo. Fíjate, y luego, el segundo país que más nos escuchan, sorprendentemente, es de Estados Unidos. Eso es por tu lado. Pues yo creo que sí. El estado que más nos escuchan es Oregon, que pues está aquí al lado donde yo vivo. No entiendo por qué, pero bueno, muchos saludos a Oregon, que es un estado precioso, ¿no? Después, la ciudad de Nueva York, tenemos mucha audiencia también por allá. El estado de Texas, también sorprendentemente. California, y luego también otro estado que nos escuchan mucho es Alabama. Mira. Sí, muy raro, ¿no? O sea, nunca pensaría yo que ese estado. Bueno, esos son los países en los que más nos escuchan. Pero luego, Mónica, también tenemos mucho público en el resto de Latinoamérica. De hecho, el tercer país con más audiencia para nosotros es Colombia. ¿Colombia? Sí, Colombia. Al principio era España, pero ahora ya lo desbancó Colombia, ya es el tercer país donde más nos escuchan. Un país hermoso que he tenido la oportunidad de visitar. Invítenme. Precioso. Y con unos proyectos ahorita relacionados con lo que hablamos y compartimos en Antropocenistas increíbles, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, si hay alguien por ahí que quiera colaborar, pues adelante, ¿no? Y bueno, como ya les dije, son bienvenidos y bueno, invítenos también allá, a mí invítenme, pero a vivir, porque me gusta mucho su país. Bueno, después, el cuarto país, pues es España, ¿no? Que tampoco me lo esperaba, pero también allá tenemos alguna audiencia. Muchísimas gracias también Y luego nos sigue Argentina. Fíjate, también tenemos público en Argentina, en Chile, en Perú y Costa Rica. Pues muchos saludos, muchas gracias por escucharnos en esos países tan preciosos que espero visitar algún día también, ¿no? Mónica, pues, ¿qué te parece esa audiencia de tantos... Nos escuchan también de otros países, obviamente, de Alemania, por ejemplo, que no lo creas, tenemos escuchas allá. En los Países Bajos también. O sea, también tenemos público en Europa, ¿no? Pero principalmente esas son las zonas a las que más llegamos, ¿no? Y pues muchas gracias. Pues qué bonito saber que estas temáticas son como de, vaya a saber esto, más allá de una cuestión de egoteca que podría ser, pero no, eso no es lo importante. Lo que me gusta y me esperanza, insisto, ¿no? Es como que estas conversaciones nos importan a personas como estas pequeñas semillas en todas partes, ¿no? Yo no sé si el otro día hablando con un futuro invitado que tendremos, ¿no? Con Luis Zambrano, a quien queremos entrevistar desde hace un tiempo. Pero bueno, hablábamos de la importancia de tener como la esperanza como un espacio de resistencia, ¿no? Y como un espacio de imaginación también. Y creo que eso no lo hemos dejado de decir en esta conversación, que también esto es algo increíble, ¿no? Que lo que hacemos tú y yo, pues es conversar de los temas que nos preocupan y nos gustan y tener toda esta resonancia, pues sí, yo sí lo agradezco muchísimo. También quiero que me inviten a vivir un mes en cada lugar, ¿qué te parece? Sí, ¿no? Mínimo un mes a cada lugar, porque... No, pero es que hay algunos países que sí necesitan más tiempo, ¿eh? Pero bueno, pues muchas gracias de nuevo, Mónica. Entonces, ¿qué te parece si ahora hablamos un poquito? Yo quiero decir también algo importante, Francisco, que tenemos una cuenta de Instagram donde estaremos en este periodo, digamos, en el que estaremos como reposando, repensando, ¿no? Planeando una nueva temporada. Vamos a estar compartiendo información extra, cosas especiales en el Instagram.
que se llama pues tal cual Antropocenistas. Síganos por ahí y ahí van a encontrar pues más datos sobre algunos libros que hemos mencionado por acá, libros que nos han compartido también nuestros invitados y otra información, ¿no? Para no perder, digamos, como el hilo. Sí, o sea, vamos a seguir en contacto en nuestras redes sociales, o sea, ya se acabó la temporada, pero vamos a seguir compartiendo más detalles sobre los episodios, sobre los invitados, invitadas, etcétera, ¿no? Entonces ahí están nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, pues me imagino que muchos llegaron por la cuenta de Twitter, pero ahora está Instagram y en el futuro también, una vez que se acabe la temporada, vamos a estar en YouTube también, ¿no? Mónica, entonces, una vez ya dando los agradecimientos, ¿no? Hablando de nuestra experiencia, ¿qué te parece si para dejar como en suspenso a nuestros escuchas, hablamos un poquito de lo que vamos a hacer en cuestión de lecturas de aquí a que volvamos para la segunda temporada? ¿Qué vas a estar leyendo, Mónica, en estas semanas? Pues yo, además de leer a Rachel Carson, como ya comenté, también quiero entrarle a un libro que había empezado en cuanto me llegó y que me interesó muchísimo, pero por cuestión de disciplina, digamos, o por seguir otras lecturas que tenía empezadas, no he podido continuar, que es Maneras de estar vivo, la crisis ecológica global y las políticas de lo salvaje, de Baptiste Morisot, que es un autor francés y es un título que me interesa muchísimo, ¿no? Él hace, pues, bueno, ya no voy a decir qué es el libro, ¿no? Pero creo que insistieron en esto de las estrategias, creo que tiene mucho sentido compartir aquí varias de las cosas que él dice, ¿no? Es un libro que además también es muy, por lo poco que alcancé a leer, es una escritura muy interesante. Yo quiero ese libro desde hace mucho y no lo he conseguido. Entonces, espero también leerlo para entonces. Bueno, ahora voy a comentar uno yo, ¿no? Y luego así nos vamos, ¿no? Uno y uno. Un libro que yo quería comentar en esta temporada, pero que no pude por distintas razones, fue un libro que leí el año pasado también y que me gustó muchísimo, tanto así como algunos como que comenté en esa temporada, como el de Inflame o el de Cuando las ballenas se van. Y es, Mónica, Historia de una cabra, o en inglés está traducido como The Story of a Goat, de un autor de la India que se llama Perumal Murugan. Así, Murugan, ¿no? Y es una novelita eh, que trata sobre la biografía de una cabrita que se llama Panuchi. Y es una de mis lecturas preferidas que me hizo llorar, pero como no tienes idea. Entonces, este es uno de los libros que quiero comentar la próxima temporada y créanme que les va a gustar. Algo que me ha gustado mucho también de lo que hemos compartido, y el otro día estaba como escuchándote otra vez hablar del libro de Leopardo de las Nieves, es que contraviniendo estos mandatos y lo prescriptivo del género, tú has compartido mucho algo de lo que te conmueve y yo me pongo muy seria con mis lecturas como cuando yo soy la persona más llorona también, pero nada, sí, me has contado de ese libro y yo creo que sí, ya tienes que compartirnos por acá esa lectura que has tenido, ¿no? Sí, cuando ya salga el episodio sobre el libro, o sea, no se olviden de sus pañuelitos porque sí va a haber muchas lágrimas. Espero que no sea una historia que termine triste al final, pero bueno, como hay uno que yo comenté por acá, que la historia es tristísima y nunca dije que era una historia tristísima, justo para que la lean. Oye, Francisco, y bueno, pues también hay otro libro que me interesa muchísimo de una autora argentina que se llama Susana Pampín y es un libro que se llama Arroyo. Y fíjate que es un libro que me costó conseguir, eh, me lo trajo una amiga que fue a Argentina. En un principio lo vi en una librería acá, una librería independiente en la Ciudad de México, y después se fue muy rápido, se les vendió, tenían solo un ejemplar y me interesó mucho. Es un relato escrito a la manera de un diario, pero es una personaje, es una mujer que se va al campo y empieza a tener como
una especie de diario de observación contemporáneo, ¿no? Entonces, me interesa mucho todo esto, toda esta experiencia como a lo Thoreau, ¿no? Como de internarse en el bosque. Hay una larga tradición de este tipo de escrituras en los países anglosajones, pero me parece muy interesante que una voz de una mujer latinoamericana, Susana Pampines, sobre todo es actriz, fíjate, viene del teatro, pero también escribe y escribe muy bien, ¿no? Y me interesa mucho como revisar estas propuestas que también surgen de las voces latinoamericanas. Ah, mira, no conocía ese libro, ya quiero escuchar lo que vas a comentar de él. Pero bueno, sigo yo, ¿no? Fíjate que también quiero comentar otro libro de otro autor que yo no conocía, pero que me hice de este libro ahora la última vez que fui a la Ciudad de México. Y el libro es una novela también que se llama Hombre Tigre, de un autor de Indonesia que se llama Eka Kurniawan y habla de la historia de un niño que tiene un tigre adentro. Entonces, tengo muchas expectativas sobre eso, porque parece Adentro en su interior. Sí, en su interior. Dice, esta novela mordaz y conmovedora, ambientada en una pequeña ciudad de la costa de Indonesia, se narra la historia de dos familias entrelazadas y de Margio, un chico corriente en casi todo, salvo en el hecho de que oculta dentro de sí una tigresa blanca sobrenatural. Entonces, imagínate, con esa, con esa pequeña sinopsis ya se antoja mucho, ¿no? Sí, promete muchísimo también. Pues sí, tenemos nuestras tareas, nuestras labores, nuestras formas de pensar y seguir pensando con todas estas voces de lo no humano, con todas estas miradas que bueno, cuentan historias desde la fabulación, la invención, porque también hablan de mundos, ¿no? Que hacen mundos y bueno, hacen algo que describen en distintos niveles, pues sí, la experiencia del mundo, ¿no? Como estos accesos al mundo, como me dijo Michael Marder, ya empiezo aquí a llevar un poco el camino hacia donde quiero llegar. Y también tengo otro libro que me gustaría comentar acá, que es un libro muy raro, interesante, pero raro, que es El bestiario del Antropoceno. Yo lo tengo en inglés, pero está traducido ya al español. Eso es verdad, no sé si, creo que no circula mucho en México, pero es un libro interesante a medio camino, como una propuesta ensayística, pero son entradas muy breves y como es un bestiario, bueno, pues es tal cual, ¿no? Una descripción de criaturas, pero digamos que no son familiares, pero al mismo tiempo nos resultan una cosa de una rareza y una extravagancia y no necesariamente en el mejor de los casos, ¿no? Es como todas estas hibridaciones o todas estas como nuevas evoluciones que significa estar o que pasan en el planeta más bien, ¿no? O sea, desde el deshielo de los glaciares hasta el crecimiento de los pollos, ¿no? Como las aves que más, o sea, bueno, dentro de la biomasa animal, un mayor porcentaje lo ocupan las aves y esas aves son los pollos, ¿no? Por toda la cuestión como de las granjas productoras de carne y nada, pues es como algo muy desconcertante, ¿no? Porque esto implica también como variaciones hormonales, bioquímicas. Entonces, nada, es un libro fuerte, pero es un libro que me interesa también abordar, ¿no? Es una especie como de narrativa del presente, pero especulativa, pero muy fundamentada y un poco abismal, pero además está ilustrado increíble, editado maravilloso, en fin, me interesa mucho como compartirles este libro de Nicolás Nova se llama y su colectivo que es thisnovation.org, ¿no? Ah, mira, ese libro sí lo conozco, aunque en línea, no lo tengo en físico. Y sí te va a impresionar mucho, ¿eh? Porque, bueno, yo he escrito sobre el tema y no es nada placentero, la vida de los animales en las granjas y la industria de la carne. Em, o sea, es muy fuerte todo eso, ¿no? Entonces, preparada.
Mónica. Bueno, bien, pues por último, Mónica, uno de los libros que yo pienso leer, más bien que ya estoy leyendo, pero espero comentar en la siguiente temporada, es uno de una francesa, una filósofa que se llama Vinciane Desprez. ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Ay, ya me gusta muchísimo y ese libro me gusta mucho. Sí, es un libro que está muy bueno. Es como un abecedario de preguntas, ¿no? Sobre los animales, pero sobre todo, por lo que llevo leído, como sobre los animales en la ciencia. Y bueno, ya no les voy a contar más porque tendría que entrarles en la tesis del libro, pero este libro es uno de los que voy a comentar. Los tres, como se podrán dar cuenta, tienen que ver con animales, porque como les dije al principio de este podcast, es uno de los temas que más me apasionan. Y bueno, aquí está una probadita de lo que sigue en la próxima temporada. Mónica, entonces, una vez ya dejando esto claro sobre lo que vamos a estar haciendo en este descanso, pues hoy vamos a cerrar con una entrevista a una persona, uno de los más importantes pensadores, ¿no? Yo diría, sobre el mundo vegetal y la filosofía, Mónica. ¿Quién es? Así es. Fíjate que me enteré hace unos meses que iba a venir Michael Marder a México, que fue invitado por Federico Pérez Villoro para una escuela de verano que lo organiza junto con la UNAM, con la Cátedra Max Aub, con Tania Edo y también con el MUAC, que se llama Materia Abierta, y uno de los ponentes fue Marder. Y justo me acerqué con los organizadores y me dieron como todo el espacio para no solamente entrevistarlo, o sea, no solamente como para tener un espacio con él, sino que también me permitieron como estar más cerca de las actividades que él dio dentro de su seminario y pudimos ir a hacer una visita muy bonita, por cierto, una caminata por los barrios de Xochimilco y tuvimos una conversación ahí previa, digamos, como caminando y ya después, al día siguiente, estuve como pues en la charla que dio, en la plática que le dio a los chicos y después en una plática abierta con ellos mismos, ¿no? Una parte de retroalimentación y después ya tuve la conversación con él en el MUAC. Es una conversación muy, muy relajada, creo, y de repente es un poco ruidosa. Sí, eso te iba a preguntar, Mónica, ¿dónde hicieron la entrevista? Porque me gustaría advertirle al público que sí va a haber un poco de ruido. Intentamos, por supuesto, hacerlo mejor para quitarlo, pero se filtra el ruido, digamos, como una cosa de ambiente, ¿no? Pero ¿dónde fue la entrevista? Es una cosa tal cual, ¿no? Como el ambiente de la oficina. Fue en el mismo museo, en el MUAC, en este museo de la universidad, de la UNAM. Y bueno, pues sí, hay un poquito de conversación por ahí detrás. Luego a mí de repente así ya como para decir, es que a mí sí me gusta que se escuche así porque es como parte de la vida y además hacemos alusiones a la comida de un día anterior en las quesadillas, ¿no? Pero fue una conversación también que responde mucho y en algunos momentos se escucha, ¿no? Que, bueno, como decíamos hace rato, es decir, hay este contexto con una conversación que más bien se teje con esa conversación que tuvo con los chicos del seminario, ¿no? Pero vaya, Michael Marder es un pensador muy, muy interesante en el sentido que yo creo que él y Emmanuel Ecocha son los dos filósofos que le están abriendo todo un espacio al pensamiento vegetal y eso los vuelve pues como muy, muy particulares en su forma de aplicar el pensamiento filosófico, ¿no? Y como buen filósofo, es muy buen conversador y bueno, ya se dará en cuenta, pero igual podemos hacer una presentación biográfica de Marder. Sí, creo que conviene, ¿no? Para aquellos y aquellas que no conocen a este pensador, bueno, se lo recomendamos mucho. Tiene una serie de libros sobre las plantas que son realmente fascinantes. Pero Mónica, ¿por qué no comienzas tú leyendo un poco sobre la biografía de él y luego yo te ayudo? Pues sí, Francisco, te tomo la palabra y les voy a contar que Michael Marder es difícil
decir de qué nacionalidad es. Él nació en Rusia en los años 80, pero a los 10 años se mudó a Israel, después dejó Israel y llegó a Canadá, donde estudió, hizo sus estudios profesionales y también estudió en Estados Unidos. Pero actualmente reside en Portugal. Y bueno, Marder, como ya dijimos, Michael Marder es filósofo, profesor y ensayista, y sus temas de investigación son la filosofía ambiental y ecológica, la teoría política y la fenomenología. Así es, también Marder, bueno, debido a esta constante, ¿no? De esta, digamos, vida itinerante, pues ha trabajado en varias universidades de Norteamérica, pero hoy ocupa un puesto de profesor en la Universidad del País Vasco. Y es autor de una obra hasta cierto punto, pues vasta, ¿no? Voy a mencionar algunos de sus libros, que son muchos de ellos publicados en inglés y muchos de ellos, desgraciadamente, no muy traducidos al español. Entre estos están Green Mass, The Ecological Theology of Saint Hildegard of Bingen. Otro libro es Through Vegetal Being, junto con Anaïs, un libro que escribió junto con Anaïs Tondeur, que se llama Chernobyl Herbarium, que creo que es el más famoso, Fragments of Explored Consciousness. Otro que ese sí conozco muy bien, que es The Philosopher's Plant, An Intellectual Herbarium, y Plant Thinking, A Philosophy of Vegetal Life, ¿no? O sea, esos son solamente algunos de los libros. Y hay que decir que el de Through Vegetal Being es un libro que hizo con Luz Irigaray, ¿no? Esta filósofa feminista súper importante, pues que ha contribuido con muchas, con todo este rango del pensamiento de la diversidad, de la diferencia al feminismo, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar esta conversación. Pues ahí está, vamos a escuchar esta conversación. De nuevo, muchas gracias por habernos escuchado y espero que la disfruten. Nos vemos en la próxima temporada. Muchas gracias, Michael Marder, por tu tiempo y tu disposición. Y tengo muchas preguntas. La lectura que yo he hecho de tu trabajo es como un poco en esta forma sin forma, de brincando de libro a libro y siempre encuentro muchas ideas, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención y es en algo que dices en el herbario de Chernobyl, ¿no? Hablando de las imágenes de las plantas de Anaïs Tondeur, dices que hay un exceso de significados. Y a mí me gustaría empezar por ahí, ¿no? ¿Tú cómo te encontraste con este exceso de significados que son las plantas? Sí, bueno, en mi vida hubo un momento cuando estuve en un bosque en el norte de Portugal, en la frontera entre Portugal y Galicia, y era un lugar muy marcante, que ha hecho una impresión bastante fuerte en mí, el Parque Natural de Jerez, o Jerez en portugués. Y entonces era una confluencia de factores que yo caminaba por el día en el bosque, ese bosque que parece un bosque encantado de árboles cubiertos de musgo, y después por la noche estaba leyendo un libro de una filósofa italiana contemporánea, Claudia Baracchi, que escribía sobre Aristóteles y los diferentes tipos del alma en Aristóteles, que empieza con el alma vegetativo, responsable por la reproducción y la nutrición de seres vivos, el alma animal, responsable por la sensación, y el alma propiamente dicho humano, que es el alma racional, pensante en ese sentido. Al revisar esos tipos de almas distintos, he pensado, porque en ese momento, en el año 2007-2008, estaba muy fuerte la cuestión del animal, el animal como el otro del humano, y la reorientación de las prácticas y pensamientos humanos hacia lo animal.
yo pensaba que, dado que hay ese otro nivel del alma, de la vivacidad, de la forma de vida, más profundo, que es el alma vegetativo, que reconoce Aristóteles, pero también, claro, muchos otros, en varias tradiciones, la intentativa de salir de la pureza de la identidad humana a través de la figura del animal no puede parar ahí, porque tenemos que ir a la base de ese edificio que es al mismo tiempo el edificio de lo que es llamado el alma, el principio de vitalidad, pero también de la metafísica, para intentar reconstruir, recultivarlo todo desde abajo, desde esa forma de vida, de vivacidad muy fundamental. Entonces era ese momento de la confluencia, de la experiencia de estar en ese parque natural y leer ese texto que me ha surgido. Que fue como tu Satori ese momento. Sí. Hay algo que te preguntaba ayer, ¿no? O que platicábamos. A veces, cuando tenemos estos descubrimientos o estos encantamientos, vamos a llamarlos así, una de las puertas de entrada podría ser eso que ya ha hecho la ciencia, es decir, este sistema de clasificación, este sistema de conocimientos, y me refiero a la ciencia occidental, porque me gustaría en otro momento hablar de esas otras ciencias no reconocidas hasta ahora quizá, ¿no? Que se empiezan a reconocer. ¿Cómo evitaste tú como este camino de la taxonomía? Y me interesa por tu crítica también, ¿no? ¿Cómo no caer ahí? ¿Cómo fue tu camino más bien? Sí, la cuestión de la taxonomía me interesaba un poco simplemente en el sentido más crítico, porque el impulso de nombrar, al menos en la ciencia occidental, es el impulso de dominar el ser nombrado. Entonces, cuando tenemos el nombre para el ser, ya lo conocemos de algún modo, pero lo conocemos también en ese sentido de dominar, de decir que eso es mío, eso pertenece a mí, porque ya he incorporado ese ser en mi sistema global del conocimiento. Entonces solo interesaba eso en el sentido más bien crítico, y el encuentro con las ciencias de las plantas pasó por otro camino que el camino del nominalismo biológico, botánico, porque justamente en ese momento, cuando empecé a trabajar sobre la filosofía vegetal, estaba trabajando también un grupo de científicos, un grupo internacional de científicos de las plantas interesados en las cuestiones de inteligencia vegetal, de tratar las plantas no simplemente como objetos de experimentación, sino como sujetos con sus modos de conocer el mundo, de estar en el mundo. Y entonces eran esos científicos que me han contactado a pedir para intentar imaginar una framework teórica para explicar un poco o pensar sobre lo que estaban descubriendo sobre las capacidades de las plantas que no conocíamos antes, como la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de anticipar o tener memoria, esas capacidades psíquicas, todas. Y necesitaban de ese framework para interpretar sus propios experimentos, porque era un grupo muy pequeño, todavía sigue siendo bastante pequeño, comparado con el grupo de los científicos de las plantas tradicionales que no acreditan, que no piensan que las plantas son sujetos, seres inteligentes, y entonces al final, dentro de esos debates bastante conflictuosos dentro del campo de las ciencias de las plantas, han percibido que la cuestión no es el diseño de experimentos, no hay nada en falta en el diseño de experimentos, sino interpretaciones más bien filosóficas del sentido del lenguaje, de comprensión, de decisiones, de inteligencia incluso. Y por eso me han pedido a mí para
imaginar ese tipo de framework y yo en ese momento, en el año 2012-2013, he escrito 2 artículos para la revista profesional de esa sociedad de Plant Signaling and Behavior, el señalamiento y comportamiento de las plantas, uno con una teoría fenomenológica de la inteligencia vegetal y otro artículo sobre precisamente la cuestión de la atención. ¿Qué podemos aprender con la fenomenología sobre los modos en los cuales las plantas toman atención de su mundo? Y ahí empezó la colaboración con científicos de las plantas en ese contexto muy particular. Hay una cosa que a mí me resulta muy fascinante y de alguna manera creo que la forma en como yo lo leo es un poco distinta a como te lo plantearon, ¿no? La relación con las tecnologías. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero? Porque para mí las tecnologías no solamente son los cacharros, ¿no? La tecnología no es un dispositivo o cables, son objetos tecnológicos, pero la tecnología también son, yo diría, las semillas, también, uh-huh. Incluso la fotosíntesis, ¿no? Uh-huh. El lenguaje, el alfabeto, y así me puedo hacer enumeración, ¿no? Uh-huh. Me voy a enfocar en los aparatos de medición, quizá. Y aquí es donde me gusta como compartir esta inquietud. Lo que podemos saber de las plantas en el aquí y el ahora, en relación a cómo la veían Aristóteles, que entiendo esto. Y me gustó mucho tu manera de reivindicar por qué regresar a Aristóteles, ¿no? Uh-huh. Pero en nuestra manera de entenderlas en el aquí y en el ahora es muy difícil separarlo de los instrumentos de medición, porque tenemos los timelapse que mencionabas y podemos entender cómo ver eso que nuestro ojo no puede ver. Sí. Ni siquiera es permaneciendo sin dormir 8 horas. Uh-huh. No veríamos eso. Lo vemos a través de máquinas o podemos saber estas comunicaciones a través de vibración por las máquinas de medición. ¿Cómo relacionas, o sea, cómo vives tú esta experiencia, digamos? O sea, ¿cómo hablar de este tejido de tecnología muy sofisticada para enraizarnos en un mundo que ocurre alrededor de nosotros, uh-huh. que nos sorprende y que uh-huh. nos plantea otro sistema, relaciones, uh-huh. otras reconceptualización? Claro, yo estoy de acuerdo que la tecnología no se puede reducirla a los aparatos técnicos, que también varias formas de vida, incluso la vida vegetal, tienen sus tecnologías, incluso las tecnologías de reproducción, como las semillas, por ejemplo. En relación con las tecnologías actuales que nos permiten entender o visualizar, por ejemplo, algunos aspectos de la vida vegetal que no apreciamos por las limitaciones de nuestros órganos de sentidos. Yo tengo una relación bastante ambigua a eso, porque por un lado el time-lapse, fotografía time-lapse, es una prueba muy fuerte de que la planta se mueve, porque tradicionalmente se piensa sobre la planta como el ser que no se mueve, ¿no? Tenemos que reconocer que el crecimiento es un movimiento muy lento, muy despacio, se mueve la planta al crecer, no sale de su sitio, pero al crecer las raíces, los ramos de la planta se mueven en el espacio. Y como no podemos apreciar ese movimiento con nuestros ojos, la tecnología de timelapse nos permite apreciarlo. Pero al mismo tiempo nos permite apreciarlo y robar, digamos, o negar la temporalidad singular de la propia planta. Porque cuando se queda visible ese movimiento del crecimiento a nuestros ojos, mediados, ayudados por la tecnología de timelapse, ya desaparece la temporalidad de la propia planta. Entonces la transferimos, la trasplantamos a lo que pueden apreciar nuestros sentidos en nuestro pensamiento y de algún modo
negamos la alteridad, la alteridad de la planta, del ser vegetal. Y quizás aquí estamos tocando ese tema de lo misterioso, de que es propio de la planta y que no debemos traducir tecnológicamente al nivel que es perceptible o que podemos entender nosotros los humanos, porque cuando está traducido ya se pierde lo que estábamos traduciendo de esa manera. Claro. Esa lengua original sí. la estamos poniendo en un sistema de códigos accesible para nosotros, sí. ¿no? Uh-huh. Sí. Eso también me vuela mucho la cabeza. De hecho, es como una de mis obsesiones, ¿no? Si podemos o si tenemos que hablar te lo resumo en un diálogo que tiene Robert McFarlane con Merlin Sheldrake sobre los hongos. De repente dicen que tal vez tendríamos que hablar en espora para dejar de hacer estas metáforas que le da forma humana, antropomorfiza uh-huh. a esos otros seres, sean hongos, sean plantas, rocas, lo que hagamos, uh-huh. ¿no? Y si es la necesidad de crear o tener este lenguaje que es hablar en espora o hablar en semilla, no lo sé, pero hay un rango imposible ahí. Entonces, ¿cómo nos situamos como observadores, como escuchas, como formas perceptivas, para salirme del oculocentrismo? ¿Cómo propondrías tú situarnos ante estas vidas que suceden, estas formas de existencia que suceden a nuestro alrededor, que ya lo sabemos que están ahí, ya sabemos que son otros seres diferentes, que no son estos seres inertes, que tienen un sistema complejo, que hay pensamiento y hay creación? ¿Cómo nos situamos? Sí, me parece que tenemos que intentar no caer en los dos extremos. El extremo de la antropomorfización, donde definimos el lenguaje y la inteligencia y todos esos procesos a partir del lenguaje, inteligencia, etcétera, humanos, y después decir, bueno, esos seres no tienen acceso al lenguaje como nosotros lo entendemos, y entonces son de algún modo deficientes, digamos. Y era la postura tradicional durante muchos siglos de la metafísica occidental y la ciencia occidental también. Es ese proceso bastante bueno, con muchos errores de definir un fenómeno a partir del fenómeno humano y después decir que los otros seres no humanos son deficientes porque no participan en el fenómeno del lenguaje, inteligencia, lo que sea, porque no tienen acceso a lo que los humanos hacen. El otro extremo está intentando, me parece, responder a ese problema, diciendo que, bueno, tenemos que adoptarnos a los lenguajes de las plantas, de los hongos, de un modo muy literal, no metafórico, claro, y ahí surgen los lenguajes de las semillas, lenguaje bioquímico, ¿no? Lenguaje de los hongos, pero eso me parece que reproduce el mismo error del otro lado, diciendo que el lenguaje o comunicación es eso, y nosotros tenemos que es una realidad no humana o más que humana, y los humanos tenemos que adaptarnos de un modo muy literal a ese lenguaje. Para mí, la alternativa que a mí me parece mejor que las otras dos sería reconocer que la inteligencia vegetal, la inteligencia humana, la inteligencia de los hongos son varios modos y aspectos de lo que es la inteligencia, el concepto y lo mismo con lenguaje, comunicación y otros procesos más bien cognitivos o psíquicos, y que cada uno tiene su acceso a lo que es el lenguaje dentro del campo de la diferencia que constituye a nosotros como seres vivos, porque no somos el mismo ser. Aunque tenemos, como he dicho también en la sesión de hoy, tenemos un archivo vivo dentro de nuestra psique y nuestros cuerpos de existencias no humanas o más que humanas,
hay también diferencias que hay que reconocer, y es una cuestión tanto ontológica como ética. Reconocer que la planta comunica de este modo y el humano comunica de este modo, pero los dos son modos de comunicación, que no podemos reducir uno u otro y desde esta reducción decir que uno es más auténtico o más verdadero que el otro. Entonces, para mí, y aquí el método fenomenológico es muy importante, no es simplemente empezar con las distinciones o diferencias biológicas entre varios seres vivos, pero tenemos que intentar empezar con la experiencia del mundo, la construcción del mundo de un tipo de ser vivo, sea la planta, animal, humano, hongo, y mirar cómo varios accesos al mundo, comunicaciones, inteligencias, incluso tecnologías de la vida son apropiados a esa relación fenomenológica al entorno. Había una idea que también surgió aquí y la surgió ayer en la conversación que teníamos, así muy relax en las quesadillas. Sí. Y era cómo las plantas, al final como que mi subrayado fue, bueno, es que lo que está alrededor también es la planta, ¿no? Es decir, cómo las plantas están plantadas, valga en el espacio, ¿no? ¿Qué sucede con una planta en un espacio? Sí, porque aquí lo que es importante e interesante es reconocer que el espacio no es exactamente espacio, sino un lugar. Y un lugar igual no es la misma cosa como espacio y no es la misma cosa como un sitio. Cada cosa puede tener su sitio, pero un lugar es un lugar de alguien. Es un lugar de alguien y cuando decimos de alguien, yo no estoy diciendo de un modo apropiativo, que el lugar pertenece, es la propiedad de ese alguien, sino es el lugar que hace posible la existencia de quien está en el lugar. Entonces hay que pensar otra vez de un modo muy profundo, quizás en algún sentido fenomenológico, sobre lo que es el lugar de las plantas, el lugar que ellas no dominan, no tratan como su propiedad, pero que ese lugar está en una relación interactiva y interpasiva con la planta. La planta está en su lugar sin la posibilidad de salir de ese lugar, pero el lugar cambia junto con la planta. En cuanto la planta crece o va a la decadencia, el lugar de esa planta crece con ella, va a la decadencia con ella. La misma dinámica une a la planta con su lugar. Y aquí es importante también reconocer las diferencias otra vez en los modos de ser entre las plantas o otros seres sésiles, como algunos moluscos, por ejemplo, y los animales que se mueven en el espacio, tales como los humanos, por ejemplo, porque la relación al lugar va a ser distinta. Cuando tenemos la posibilidad de estar en ese lugar aquí ahora, pero en otro momento salir y estar en un otro lugar, simplemente esa posibilidad constitutiva de nuestro ser va a afectar nuestra relación al lugar. Así como el lugar donde la planta tiene sus raíces va a afectar la relación de la planta al lugar donde no puede salir. Y eso no es decir que no va a haber aproximaciones entre el lugar de la planta y el lugar del humano cuando entendemos que de algún modo los lugares donde estamos, igual el modo planetario, el lugar terrestre donde estamos, es muy parecido con el lugar de la planta, que tenemos nuestras raíces humanas en el planeta Tierra y tenemos que cuidar de ese lugar inseparable de nosotros como seres humanos, así como la planta cuida y interactúa con el lugar de donde crece. Hay varias cosas que me disparan para muchas direcciones, ¿no? Pero voy a irme a una muy como de tu propia historia que me llamó mucho la atención, ¿no? Y esta relación, tú te defines en el libro en el ser planta,
con través luz. Del ser vegetal. Ajá, con del luz ser vegetal, irradiante, con luz. sí. Y tú dices cómo has experimentado esta especie de desarraigo y cómo justamente la planta es raíz, ¿no? Sí. Así. Sí. ¿Qué me dices en torno a eso? Sí, en torno a eso tengo que decir con respecto a mi historia personal, que no es simplemente una historia personal, pero también una historia colectiva y multigeneracional, como vengo de la comunidad judaica de Europa, donde todos los antepasados que yo sé se movían de un país al otro por razones de violencia étnica, violencia religiosa, que estaban huyendo de ese tipo de violencia, y también en mi existencia individual he pasado por esos varios, digamos, exilios o desplazamientos. Y entonces me parece que según mi base cultural y experiencia personal, la cuestión del exilio, de ese desarraigo, no simplemente no es un accidente de la biografía, pero algo que constituye de algún modo la manera de pensar, de relacionar al mundo. Pero al mismo tiempo ese desarraigo no puede ser excesivo o completo, porque si no, al perder esas raíces, estamos fluctuando en el espacio y completamente en una abstracción completa. Entonces, todos los lugares que están en la memoria de la familia y en mi memoria están lugares de algún modo a los cuales estoy sintiendo la conexión personal. Y en mi biografía, las plantas que crecían en los lugares donde yo vivía, en los países y ciudades donde yo vivía, empezaban a funcionar un poco como centros psíquicos, centros mnemónicos de mi experiencia, porque yo salía de esos lugares, pero las plantas quedaban ahí. Entonces, al quedarse, en cuanto yo salía, quedaban como los centros de organización de mis memorias y mis relaciones afectivas y otras a ese periodo de mi vida, en ese lugar. Las plantas quedaban como los guardadores de las memorias, varias especies o varias plantas singulares con las cuales yo estaba interactuando. Eso me gusta mucho porque es como decir que somos también las plantas que nos significan, y eso me parece una imagen muy hermosa, que además siempre podemos tener esta evocación, las madres, las abuelas, ¿no? En esta relación con los jardines y lo que nos puede decir una flor o un árbol. Yo tengo un junípero en mi historia. Y me parece muy lindo y me hace traer a cuenta otra frase tuya que está también en este libro. No, esa creo que está en el herbario de Chernóbil. Bueno, no sé dónde está, pero que me parece muy potente. Cultivar la plante, en latín, ¿no? En nosotros. Sí. ¿Cómo haces esa invitación? ¿Cómo pensarlo? Sí, eso va un poco en la dirección de lo que he dicho antes sobre nuestros psiquis y cuerpos, tanto individuales como colectivos, funcionando como archivos de existencias humanas y más que humanas, animales, vegetales, bacteriales incluso. En mi opinión, es el punto de partida un poco también de mi trabajo filosófico con las plantas. La metafísica occidental ha tratado de reprimir el ser vegetal dentro del ser humano, los vestigios de la planta en términos de ese alma vegetativo, por ejemplo, de Aristóteles o otras analogías incluso fisiológicas entre el ser planta y el ser humano. Todo eso estaba reprimido durante siglos y milenios en la tradición occidental. Entonces, en primer lugar, para mí, cultivar la planta dentro de nosotros es hacer ese trabajo de
libertar los afectos, los pensamientos, las experiencias que estaban reprimidas durante mucho tiempo. Entonces, un trabajo casi psicoanalítico, pero de una psicoanálisis vegetativa. Y además, yo pienso que la psicoanálisis, sin Freud saberlo, por ejemplo, tiene mucho de lo vegetal. Es una vegetalización de la psique, al pensar como el inconsciente, como el suelo en que crece la conciencia, como la oscuridad que está nutriendo los procesos conscientes, pero al mismo tiempo nunca surge completamente hacia la luz. Para mí es un modelo muy vegetal de la psique que nos da Freud al pensar sobre la relación del consciente e inconsciente. Sí, porque también, qué interesante imagen, porque es también como en esta micorriza que no vemos pero está presente, y sin la micorriza no está lo que está exterior y lo que nos es visible, ¿no? Sí. Y no tenemos acceso tampoco a eso que sucede ahí, más que por esos pequeños frutos que aparecen. Sí, ¿no? Claro, porque Freud tenía muchas metáforas para la relación entre el consciente e inconsciente, pero todas metáforas o del mundo inorgánico como el iceberg, ¿no? La parte invisible mucho más grande que la parte visible de esas montañas de hielo. El otro ejemplo que daba Freud era de arqueología. Cuando imaginamos la ciudad de Roma con todas sus capas históricas presentes al mismo tiempo, en una sincronía, ¿no? Así podemos visualizar la relación, y claro que la ciudad de Roma actual es una capa muy pequeña comparado con todo lo que está abajo en la tierra. Pero sabes que le agregas un paradigma distinto, porque hay mucha colaboración en ese subsuelo, digamos, ¿no? Y sería otra manera de interpretar, no a Freud, porque yo tengo mis problemas con Freud. Sí, pero, claro, yo también. Pero está súper crear nuevas metáforas, y creo que eso también me lleva a preguntarte esto, ¿no? Creo que sí, eso es, y claro que el modelo vegetal sería muy, muy distinto del modelo arqueológico y por eso me parece que la psicoanálisis de Freud sería mucho más enriquecida al reconocer ese modelo vegetal. Y le da en esa forma también como la seguridad de que igual si nosotros como especie, si es que existe esa clasificación, o sea, si vamos a seguir esa narrativa, pero si como especie nos extinguimos, las plantas van a estar ahí. Sí, van a estar ahí, y estaban ahí muchas épocas, durante muchas épocas evolucionarias, antes de surgir el Homo sapiens, la especie humana. Sí. Y dado que es una versión escrita de esta conversación va a aparecer en Luca, que es por el ancestro común, pues es también una manera de celebrar nuestro ser vegetal. Sí. A ver, Michael, habría muchas cosas más, pero para que no sea eternamente largo y como entendiendo los tiempos. Oye, y otra pregunta curiosa es, ¿y te has acercado a los pensamientos, te los digo los que tengo próximos, ¿no? El pensamiento masónico, el pensamiento andino, que tienen, o bueno, lo escuchábamos ayer, ¿no? Tienen esta relación en donde se reconoce más como a esos otros seres como parte de, ¿no? Pienso lo que hace Eduardo Cohn como How the Forest Thinks. Sí, he acercado a esos modos de pensar, pero de un modo muy especial para intentar aprender con esos modos de pensar, porque yo creo que para realmente tener para entrar en un modo de pensar hay que conocer muy bien toda la tradición, el lenguaje en que se formula, en que son escritos los textos, o que las tradiciones incluso orales que pasan, todo el entorno cultural, el enredo cultural que es importantísimo. Entonces yo estoy sintiendo que puedo aprender muchísimo con esas tradiciones, pero no puedo ni de un modo epistemológico ni de un modo ético
hacer algo con ellas, porque eso sería apropiarme y explotar, digamos, las tradiciones. Entonces, por eso que estoy trabajando dentro de la tradición occidental, intentando cuestionarla por dentro de los misticismos judaico y cristiano que conozco también por las razones culturales y todas las transmisiones culturales que eso implica. Y lo que me parece es importante es tener diálogos interculturales muy serios, enraizados en esas tradiciones donde podemos tener intercambios muy fértiles, pero sin apropiarnos de la otra tradición. Yo intento eso un poco en el libro que todavía no está publicado, que va a salir el próximo año, el libro del complejo del Fénix. Y aquí la figura del Fénix, otra figura surge, figura mitológica, pero una figura casi un arquetipo que también comparten otras tradiciones, como en el contexto del subcontinente de India, en China. La figura de Fénix surge en el norte de África, en Egipcio, después pasa al mundo griego y romano, pero ahí me parece que en mi formulación del complejo de Fénix estoy intentando desarrollar ese trabajo intercultural, pero siempre aprendiendo, llevando años leyendo esos textos, esas tradiciones y aprendiendo con ellos. Una pregunta y una conclusión. Sí. Mi pregunta es que, escuchando uno de los chicos, ¿no? Cuando yo escucho esto de hay que volver a la raíz, quedo un poco sin saber para dónde ir, porque la raíz no es un lugar. Sí. ¿Cómo podría, para ti qué significado, cómo entiendes una frase como la solución? Porque además tiene que ver con plantearnos un problema, como puede ser el gran problema de crisis climática que vivimos, lo que nos atraviesa, y todo este sistemas de pensamientos, como dice Jean-Baptiste Morisot, en esta crisis de sentido, todo esto, esta reunión, esta entrevista es una intención de generar un pensamiento no nuevo, un pensamiento que vuelve a la raíz. Sí. ¿Cuál es esa raíz? Sí, y aquí es importante entender sobre qué estamos hablando, la raíz de qué, porque por un lado, y eso me parece muy claro, la raíz en términos de la crisis medioambiental, la raíz es la metafísica occidental. Y cuando hablamos sobre la metafísica occidental, hablamos no simplemente sobre las ideas de Platón, Aristóteles y todos los demás, sino una aplicación de esas ideas en las tecnologías, en relaciones sociales y políticos, que al final, al nivel global, han producido esa realidad del desastre, catástrofe medioambiental que vivimos en ese momento. Entonces, para mí, la metafísica occidental, claro que empieza con esas ideas, pero las ideas toman cuerpo en el mundo, y al tomar cuerpo en el mundo, están destruyendo ese mundo por el dentro. Entonces, para mí es muy claro que cuando hablamos sobre la raíz de la crisis global medioambiental, la raíz es la metafísica occidental, tanto como un conjunto de ideas como la materialidad de esas ideas aplicadas en el mundo. Después, cuando hablamos sobre la raíz de la experiencia del propio mundo, ¿no? Aquí me parece que no hay una raíz común, sino una especie de resonancias, experiencias quizás analógicas en culturas muy diversas y muy dispersas también globalmente. Porque ¿qué tienen en común las culturas amerindias, la cultura judaica del sur de España, de medieval, la cultura hindú? No, pero al mismo tiempo, en esa dispersión espacio-temporal, llegan a las mismas ideas, desde esas varias culturas. Entonces, me parece que hay aquí resonancias basadas en alguna experiencia que se reproduce. Y quizás es una universalidad, una otra universalidad, no es la universalidad digamos, abstracta
y colonizadora que hemos conocido, que ha venido desde Europa con su proyecto colonizador, tanto con la máscara del universalismo cristiano, catolicismo, como con la máscara del universalismo de razón pura, ¿no? Aquí tenemos quizás algún otro universalismo que surge a través de las experiencias singulares del mundo, que al final producen resonancias y pueden ser analógicas en varias épocas y varios lugares. Como son un poco atemporales, podríamos invitarlas a este tiempo, ¿no? Sí, y podemos transformarnos a nosotros en una especie de mediums, donde puede pasar esa resonancia, para posibilitar esas resonancias entre voces y tradiciones muy dispersas y muy distintas. Y en ese sentido también estaríamos un poco como las plantas, que son mediadoras entre elementos muy dispersos y reinos muy, muy dispersos. Esta es mi teoría. Yo pienso que así como las plantas tienen estas flores hermosas con colores llamativos para sus polinizadores, nos están tomando la cabeza para que hablemos de ellas y es su forma de continuar. Sí. O sea, somos el medio porque estamos hablando de ellas porque ellas quieren que hablemos de ellas, ¿no? Sí. Y bueno, pues esa es mi teoría. Muchas gracias, Michael. No sé si quieras decir tú algo más o ya esté bien para ti. Sí, está bien. Muchísimas gracias. Antropocenistas es un podcast creado por Francisco Serratos y Mónica Nepote. Producción Francisco Serratos. Música de Chad Crouch bajo licencia de Creative Commons.